Amados hermanos, feliz día del Señor. Recordando una expresión excelente de John Stott, biblista, ya en la presencia del Señor, él nos recordaba en uno de sus libros que en la Biblia oímos a Dios hablar de Dios. Y, en efecto, en la Escritura, en la palabra revelada, se nos enseña que Dios, nuestro Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es soberano, es justo, es santo, es todopoderoso. Esto fluye a través de toda la historia bíblica. Pero entonces también surge una pregunta en la mente de muchos de los que leen la palabra, creyentes o no creyentes. Si Dios es soberano, justo, santo y todopoderoso, ¿por qué prosperan los que hacen el mal? ¿Por qué observamos impunidad en los que ejecutan la maldad a nuestro alrededor? ¿Por qué progresan en el curso de sus vidas los malvados? Evidentemente, de la misma palabra, tenemos enseñanza de que Dios no ha descuidado su creación, no la ha desatendido en ningún momento. Más aún, que Dios la sustenta a la naturaleza y que no ha abdicado su rectoría sobre la historia de la humanidad. Pero sigue una interrogante de bajo fondo. ¿Vamos en la dirección correcta? ¿Podemos confiar en el optimismo progre que se repite casi como un mantra de que vamos bien, vamos avanzando, hay progreso, la maldad habrá de ir poco a poco desapareciendo? Estos parecen ser simplemente ecos lejanos de la enseñanza socrática, de la filosofía griega. Y cito para ustedes frase conocida del gran filósofo Sócrates: solo hay un Dios y es el conocimiento. Y solo hay una maldad, que es la ignorancia. En realidad, este optimismo y esta forma de concebir el mal no es respaldada por los hechos, en absoluto. Hermanos, cuando vemos a nuestro alrededor, la justicia y la bondad han sido relegadas al ostracismo social. Pierden los débiles, ganan los fuertes. Y hay un evidente retroceso, no hay progreso en lo espiritual y en lo moral de la sociedad. La pregunta, por lo tanto, se la hacen los hombres, algunos, y creyentes, algunos, desde la calle, desde la observación, como se la hizo, hermanos, el mismo profeta Jeremías hace 2500 años. Una pregunta que vale, la leo para ustedes, del gran profeta. Tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo. Sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores?
Jeremías 12:1. Hermanos, esta interrogante traspasa los siglos, traspasa fronteras y desde la calle nos deja en suspenso. De hecho, en conversaciones nos lo encaran quienes no creen en Dios y nos dicen, si Dios existe, ¿por qué permite tanta maldad? ¿Por qué permite que exista la desgracia que vemos a nuestro alrededor? Y hermanos, nosotros mismos a veces nos callamos, pero pensamos, Señor, ¿cuándo abrirá el juzgado? ¿Cuándo comenzarás a sesionar como juez para impartir la justicia divina sobre este planeta? La pregunta, hermanos, es incluso tan antigua que es abrahámica. El patriarca, en una oportunidad, previo a que se desate la ira de Dios, levanta la pregunta, mirando al cielo, dice, tú que eres juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Pidiendo justicia a Dios. Nosotros hoy revisaremos cómo uno de los cantautores de Israel, el salmista Asaf, que además era sacerdote del templo, escribe un salmo en el cual toca justamente este tema. Primero, la primera sección del salmo ubica a Asaf, al salmista, al músico, en la calle, observando con un alto tono reflexivo, muy personal, pero también con una turbulencia interior en medio de un debate que lo lleva a la perplejidad, observando lo que nosotros hoy también en día observamos, observando la soberbia, la violencia, la blasfemia, los caprichos, el bienestar, la codicia y el vigor de los malvados en el tejido social. Esto lo observa el salmista y provoca en sí una situación, primero, de escándalo. ¿Cómo puede ser posible que quienes son soberbios, violentos, codiciosos, blasfemos, caprichosos, vivan en bienestar y en vigor y progresen? ¿Cómo puede darse esto? Y confiesa en la primera parte de su salmo, dice, casi resbalan mis convicciones. Me siento inseguro, hay amargura dentro de mí, hay dudas. Confiesa que no comprende la situación, no lo logra digerir, siente incluso hasta un grado de envidia por la forma en la cual evolucionan en su ejecución los malvados, a quienes pone por pronombre ellos todo el tiempo. Hay un extremo en el cual el salmista, desde la calle, se cuestiona si vale la pena cultivar la virtud, la santidad, la bondad. Evidentemente, hermanos, es una evaluación netamente humana en la que está ahogándose el salmista. Pero es objetiva, es real. La suma algebraica es correcta la que está haciendo. Es lo que ve suceder. Hermanos, ubiquémonos. Es lo que nosotros vemos en los telediarios. Es lo que nosotros vemos al salir a la calle, al conversar en el bar. Es lo que nosotros vemos por internet o encontramos en cualquier otro escenario. Es lo que vemos hoy. Esto mismo veía el salmista en la calle, en su evaluación evidentemente, eminentemente
material, al punto que él llega a autocalificarse de que el análisis que él está haciendo al contemplar desde afuera cómo progresa la maldad es un análisis básico, que él dice casi el análisis propio de una bestia, es decir, un análisis animal, inmediatista, lo que está observando. Pero no por ello deja de ser lapidario, porque lo que está sucediendo alrededor del salmista, lo que sucede, hermanos, en nuestra sociedad hoy día, donde prosperan los malos, donde el que miente se le premia, al virtuoso se le castiga o se le ignora, donde se despojan a los pobres o a los que tienen poca posibilidad de defenderse, donde se evade la justicia. Eso prospera a nuestro alrededor y esto parece romper el axioma de la justicia retributiva, que es un axioma de la palabra de Dios. Es decir, cada quien recibirá conforme a lo que haga y el mal debe ser reprimido y castigado y el bien debe ser premiado y promovido. Este axioma parece romperse en el alrededor de Asaf, en la calle que él observa y donde él también vive, y nos acontece a nosotros también. Triunfan los arquitectos y los ejecutores de la maldad. Prosperan. Sin embargo, hay un momento en el cual Asaf decide, según el canto, ir al templo. En realidad al tabernáculo. No había sido edificado aún el templo salomónico, pero va al templo, al santuario, y ahí él habrá de entrar en una otra dimensión reflexiva y escribe el Salmo 73. De ese Salmo 73 tomo algunos versículos que leo para ustedes y que servirán de base para el análisis de este asunto. Versículos 17 y versículos del 23 al 26. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable, hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí el fin que les espera a los malvados. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Salmo de Asaf. Hermanos, cuando uno lee el Salmo completo, se da cuenta de que hay dos momentos reflexivos. El primero de ellos se da cuando el músico y sacerdote se encuentra en la calle, así la quiero llamar, y tiene, por lo tanto, para su reflexión, que lidiar con elementos, con factores callejeros, con lo que cualquier cronista podría relatarle de lo que aconteció ayer o lo que aconteció hoy. Es el telediario que nosotros vemos un par de veces al día. Evidentemente, ese primer fragmento del Salmo es una reflexión intramundana. El salmista está metido, encarnado en un entorno de maldad que prospera, que avanza y que es real. Es una reflexión auténtica,
pero es una reflexión incompleta. La segunda parte del Salmo es distinta. Es un momento reflexivo en el santuario de Dios, en el tabernáculo. Hermanos, recordamos lo que tabernáculo significaba. Es tomado del latín, pero en el hebreo se le llamaba la tienda del encuentro. Este era el templo que tenían los israelitas antes de construir Salomón, la gran obra majestuosa de arquitectura. Tenían una gran tienda, alrededor acampaban las tribus de Israel en el desierto, y en tiempos ya de la tierra prometida, habitada por ellos, las 12 tribus tenían el tabernáculo en la capital, en Jerusalén, la tienda del encuentro. Hermanos, esa tienda del encuentro, ese santuario que aquí nos menciona a mitad de Salmo el músico, es el lugar donde se congregaban, donde estaba la presencia de Dios, y los sacerdotes ministraban para el pueblo. Es la tienda del encuentro ¿de quién? Del encuentro de Asaf, que entra ahora al templo como hijo de Dios para tener una reflexión más acorde a la realidad de un hijo de Dios. Vamos a tomar la primera parte y empezamos el análisis del Salmo. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Sí, hermanos, encontrar respuesta desde la calle, sin tomar en cuenta el factor divino del Dios de Israel, era para este hombre de Dios una carga insoportable. Para su mente se suspendía la razón. No había forma de armonizar. Pero dice, traté, pero me resultó imposible. Dice, hasta que tomó una decisión. Y la decisión fue entrar al santuario de Dios. Cuando él toma esta decisión de buscar respuesta en comunión con Dios, llega a un punto de inflexión. Lo que era una reflexión cuesta abajo, de repente toca fondo y comienza a elevarse. Su reflexión ahora va a cambiar, porque es una reflexión que se da en el encuentro con Dios, no en el encuentro con la calle. Esto es válido también. Es decir, él está yendo al tabernáculo, a la tienda del encuentro, cambia de lugar. Y hermanos, sí, quiero defender el lugar del templo a día de hoy, porque está entrando en crisis en muchos lugares el asistir al templo. Pareciera que se está promocionando la iglesia online. La Escritura nos dice que en la congregación, en la reunión templaria, el Señor envía bendición y vida eterna. La Escritura nos recuerda que Dios habita en la alabanza de su cuerpo, de su pueblo reunido. Dios habita allí, está allí, se place en la reunión, en la convocatoria hecha realidad por los hermanos que se congregan. Bueno, es que el Señor Jesús lo recuerda, para no quedarnos en tanto Antiguo Testamento. El Señor Jesús nos lo dijo con estas palabras: cuando estén, donde estén, 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. La reunión, el unirnos de cuerpo presente. No estoy hablando aquí de congregaciones virtuales.
ni telemáticas. Estoy hablando aquí de el gozo de asistir y ver a mi hermano, a mis hermanos, abrazarnos, cantar juntos, orar la misma oración, oír la misma palabra. La dinámica del Espíritu Santo es especial cuando el pueblo de Dios se reúne para alabar en culto y guía a su pueblo en la alabanza, en la adoración, en espíritu y en verdad. Y lo defiendo entonces como pastor, porque sé que en muchos lugares y a veces en nuestra misma situación se pone en segundo lugar y se agendiza el asistir a la reunión cúltica. Hermanos, Asaf entra en el santuario de Dios y ahí él agrega, allí comprendí, en el santuario de Dios, en esa tienda de encuentro, en ese pequeño templo, en esa pequeña capilla. Podría haber sido luego en el gran templo salomónico, en una gran catedral, en un pequeño lugar, en un garage, en el lugar de oración. Así lo llamó el Padre, la casa de mi Padre, lo llamó Jesús, refiriéndose al templo. Esta es la casa de mi Padre, es casa de oración, y la reconoció como tal. Hermanos, allí comprendió. ¿Qué comprendió Asaf? Comprendió que había una dimensión trascendente que él estaba olvidando en la calle. Su evaluación afuera estaba castrada, le faltaba alzar la vista. Afuera, sumergido en la vorágine del día a día, el salmista estaba haciendo una evaluación con miopía, inmediatista. Veía el progreso de la maldad del día al día, de mañana a mañana, cómo avanzaban, cómo en impunidad se salían con la suya, lo que nosotros llamamos llevaban la buena vida. Sí, él lo veía ya, pero cuando entra al santuario, cuando establece comunión con el Dios que es bueno con Israel, así empieza el Salmo, ese Dios que es bueno con sus hijos, cuando establece esa comunión, su evaluación cambia. Leo para ustedes otro salmo que en este sentido nos arroja luz. No te alteres por causa de los malvados, ni sientas envidia de los que practican el mal, porque pronto se marchitan, como la hierba, pronto se secan, como la hierba verde. Salmo 37, 1 y 2. Este es de la pluma davídica. No te alteres por causa de los malvados. Hermanos, no te alteres. En hebreo es no te enciendas, no te disgustes por causa de los que hacen el mal. No es un llamado a que lo normalicemos, pero a que no nos alteren porque nuestra situación es otra. Que no nos quiten la paz, que no nos enciendan en ira ni en envidia, que no nos golpeen a disgusto. Hermanos, hoy en día, y ustedes lo saben, existe un culto al éxito en los medios de comunicación, pero es al éxito inmediato y al éxito cueste lo que cueste, porque al fin y al cabo, según lo que prácticamente se predica hoy en día en nuestra sociedad, es que el fin justifica los medios. Y saben ustedes que a esto me refiero para diferentes propósitos. El fin justificando los medios. Martin Luther King, pastor bautista, nos habría de advertir que los fines preexisten en los medios. Cuidado con los medios, porque en sí mismos son fines y debemos de cuidarlos. Pero Asaf en el templo, este músico y sacerdote como cualquiera de nosotros, aquí defendemos el sacerdocio universal, que es petrino, es bíblico, y también los reformadores lo realzaron. Todos nosotros somos sacerdotes,
somos sacerdocio real, escribe el apóstol Pedro. Es decir, tendemos a hacer función sacerdotal y todos nosotros estamos en el deber de diferenciar lo que logró este músico en su reflexión cuando entra al santuario, diferenciar lo episódico de lo eterno. Porque la maldad tiene progreso y suele tener y cosechar éxitos de manera episódica, pero nunca, jamás eterna. En cambio, la nueva vida en Cristo Jesús, lo que Dios promete a sus hijos es para eternidad, incorruptible, herencia que nunca cesará, que será por siempre. Esto pasa a ser ahora parte del análisis del músico de Asaf, del salmista. Fíjense cómo cambia el salmo con un pero. Dice, pero yo, a diferencia de los que ha descrito en la primera parte del himno, a diferencia de ellos, me llama la atención porque ese ellos es casi despectivo en el hebreo. Ellos, los malvados, actúan así y así les va. Pero yo, dice ahora, siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. Hay un cambio acá. Ahora está hablando desde una nueva percepción. Desde el templo hay una relación personal con Dios. Es el yo y es el tú. Si nos damos cuenta, íntima, hay confianza. ¿Y qué dice? Yo siempre estoy contigo. Tutea a Yahvé, como tenemos nosotros permiso de hacerlo. Cuando oréis, orad así. Papá nuestro, Pater, Abba, que estás en los cielos, con confianza, con comunión. ¿Y qué dice? Yo estoy siempre, no a veces, no de manera episódica, es que siempre estoy contigo. Dice, pues, en realidad los méritos no son míos. Dice, pues, tú me sostienes, tú me guías y tú me acogerás. Noten cómo el salmista ahora ya no está pendiente de ellos ni de lo que pasa alrededor, que es lo que suele consumirnos horas del día. Hermanos, nos suele embargar y embriagar lo que está aconteciendo fuera y olvidamos lo grande que Dios está haciendo con nosotros y con su pueblo, contigo y conmigo. Siempre, la primera de ellas, muy presente, tú me sostienes. Esto es presente puro, tú me sostienes. Ahora, es decir, el salmista ahora se instala en el ya, en el hoy. Tú me sostienes hoy. Me recuerda al Salmo 23, escrito por David. El Señor es mi pastor, nada me falta. En presente, nada me falta. Tú me sostienes. El domingo pasado cantamos, Él me sostendrá. Y como lo sentimos tan así y nos ha llegado tan así, me he permitido que lo tengamos para cerrar el culto de hoy de nuevo. Él me sostiene, Él me sostendrá. Es una realidad vital, hermanos, relacional que tenemos y que nos da seguridad. Seguridad. Él me sostiene, me da seguridad. ¿Y seguridad por qué? Porque Él me sostiene de la mano derecha, agrega, para asegurar que no haya duda. Tú me sostienes de la mano derecha, no me sueltas. Es la expresión del Señor Jesús. Nadie nos arrebatará de mi mano. Seguros estamos, seguridad.
Segundo, dice, me guías. Ya aquí hay dinámica, es decir, hay una sensación, una idea de camino. Tú me guías, tú vas delante de mí y me indicas qué decisiones son acertadas, qué decisiones debo de tomar, que sean las correctas. Tú me guías. Hay esta idea de avanzar, no de quedarme solo en el presente. Tú me sostienes, pero también camino y tú me guías. Salmo 23 viene a mí de nuevo. Me guías por sendas derechas, donde no puedo desviarme, no puedo perderme, por cañadas rectas. Tú me guías, me guías. Y, hermanos, al andar, eso nos permite lograr decisiones sabias. ¿Por qué? Lo dice el Salmo. Me guías con tu consejo. Con tu consejo. Con el consejo de Dios estamos siendo asesorados en el día a día y en el mañana y en el pasado mañana. Estamos siendo asesorados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Él nos guía de manera correcta con su consejo. Y luego agrega, y más tarde me acogerás en gloria. Y más tarde, noten bien, hermanos, que para nosotros sí hay un y más tarde, porque y más tarde Él continuará con nosotros, no nos dejará abandonados. Y más tarde, más adelante, habrá recepción, es lo que se percibe en el hebreo. Prepararás mesa delante de mí. Es que me recuerda tanto al Salmo de David, de esos preferidos nuestros, ¿verdad? Pero es que me acogerás, prepararás una recepción al final, porque habrá una recepción al final. Ven, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor y entraremos a las bodas del Cordero. Tendremos, hermanos, sí, fiesta, porque seremos acogidos por el Señor en gloria. Será algo especial. Aquí dice en gloria. Los ideólogos alemanes en el siglo XIX cuestionaron al cristianismo y nos decían que éramos candidatos del más allá. No, se equivocaban. Nosotros somos candidatos del más acá y del más allá también, que es diferente. Candidatos desde ahora porque Él nos sostiene, Él nos guía, y del más allá porque Él nos recibirá en gloria. Así que tenemos continuidad. ¿Cómo continúa? Dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Hermanos, aquí definitivamente esta reflexión en el templo, esta reflexión del músico y sacerdote en el templo, en el santuario, en el tabernáculo, en la tienda del encuentro, en la comunión de los santos, en la congregación. Esta reflexión ahora es evidentemente binomial. Es decir, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Es que, hermanos, el monoteísmo se vincula a lo terrenal superándolo. Aquí dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Nada menos que a ti. Y estando contigo, ya nada tengo, ya nada quiero aquí en la tierra. Aquí no estoy hablando con un depresivo ni con un apático monje. No, es lo que está haciendo es la valoración de que teniendo a Dios, el justo, santo, soberano y todopoderoso en el cielo a su favor, lo valora de tal manera que todo lo bueno que él pueda tener aquí no tiene comparación con lo que ya le ha sido dado por el buen Dios de Israel. Sin embargo, para nada Él es alguien que
desestime cuán importante es su cuerpo, su corazón, y él reconoce aquí, hermanos, la temporalidad de su vida acá. Él reconoce su debilidad. Dice, podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, porque van a desfallecer mi cuerpo y mi corazón. Hay una temporalidad, una finitud que el cantor reconoce de cuerpo y corazón. Hay debilidad que el cantor reconoce de cuerpo y corazón. Por cierto, algo que suelen olvidar los que en bienestar viven la maldad. Suelen olvidar que hay temporalidad, que hay debilidad y que eso terminará, como la hierba que se seca. Sin embargo, el salmista incluye en ese desfallecer que va a ser progresivo y natural, dice, pero Dios, y vuelve a poner el factor dominante binomial, Dios es la roca de mi corazón. Es decir, lo atrae, es Dios quien es la roca de mi corazón. ¿Y eso qué me da? Me habla de un destino. Destino definitivo. Dice, Él, que es la roca de mi corazón, Él es mi herencia eterna. Mi herencia eterna. Herencia porque somos hijos, y como hijos también herederos. Y eterna porque nuestro Padre Celestial es eterno. Si nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, entonces aquí lo que tenemos es un llamado a que recordemos, al evaluar la presencia o de la manera en la cual progresa el mal, se preserva el mal, hasta promueve el mal. Y los que practican el mal parecieran que progresan impunemente, que van bien. No olvidemos que esta es la perspectiva de la calle, de cuando estamos en la calle y la vemos. Pero cuando entramos en comunión con Dios, debemos de completar esa reflexión con el elemento divino que nos da a nosotros el alzar la vista y decir, yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás me será dado por añadidura, hermanos. Y es que esto yo quiero, y lo he traído hoy, porque quiero que en ustedes haya el sentir que había, y lo leo, en otro salmo. Yo me alegro con los que me dicen, vamos a la casa del Señor. Tal vez les suene más como Reina Valera 60. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Sí, hermanos, que haya esa alegría de entrar al santuario para que nuestra reflexión sea completa. Y entonces podamos recordar palabras de nuestro Señor Jesús, cuando nos decía, miren las aves de los cielos, ustedes valen más que las aves. Hay un coro que hace tiempo no cantamos. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me llevará, Él me guiará y Él me acogerá en gloria para darme la herencia eterna. Que esto esté en nuestra evaluación para que sea total. No abandonemos la comunión templaria. Acompáñenme a orar, dando gracias.